Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. Les voy a compartir la pantalla del tema del día de hoy. ¿Me pueden avisar ahí si se ve, por favor? Sí, ya se puede ver, Majo. ¿Ya? Ok. Gracias. Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos. Buenas noches. ¿Ya? El tema del día de hoy, de esta plática, es sobre enfermedades vectoriales. En este caso, traemos a dengue, Zika, chikungunya. Bueno, la plática está a cargo de Clínica Integral 2 por la doctora Liana Rocha. Y bueno, mi equipo y yo vamos a exponerles este tema. El equipo está conformado por Alexis Toribio Ley, Rodolfo Telles Carvajal, Catherine Torres Martínez, Fernando José González Rosas y su servidora María José Abadía. Bueno, pues las enfermedades transmitidas por vectores son enfermedades, en algunas cosas son virales y estas llegan a ser humanas. Todas estas van a ser provocadas por bacterias, parásitos, virus y, bueno, ¿qué son los vectores en sí? Bueno, los vectores van a ser organismos vivos que pueden transmitir patógenos infecciosos. ¿A qué me refiero a esto? Pues a enfermedades entre personas o de animales a personas. La mayoría de los vectores llegan a ser insectos y como en este caso de lo que hace esta plática son mosquitos o zancudos. Bueno, tenemos aquí al dengue. El dengue es la primera enfermedad de la que vamos a hablar, que es una enfermedad viral que va a ser transmitida por los mosquitos y esta es de prevalencia en las áreas tropicales y subtropicales. Esta enfermedad va a afectar a a todas las edades sin importar género, raza y sexo. Llega a ser leve, pero muchas veces los pacientes llegan a evolucionar de forma grave. Y bueno, a los pacientes que obtienen esta enfermedad como por segunda vez son los que se les suele dar de una manera más grave e incluso les podría causar la muerte. Esta enfermedad va a tener un comportamiento estacionario. ¿Y a qué me refiero con estacionario? A que puede ser cambiante según a las temporadas y a las fechas en las que nos encontramos en el año, ya que estas se desarrollan más en temporadas de lluvia. Por ejemplo, en América, en el sur, en la parte sur de América, es más prevalente que se da la enfermedad en la primera mitad del año que en la segunda, pero en el norte se va a dar en la segunda temporada del año. Entonces, pues vamos por mitades y desde ahí va dependiendo de las lluvias y de qué tanto cuidado tengamos con estos mosquitos. El dengue se va a dar por un vector principal, por un mosquito, que es del género Aedes aegypti, que muchos lo conocen también como mosquito del tigre, porque en la imagen que les voy a mostrar posteriormente se logra percibir unas marcas color blancas del mosquito. Existen existen cuatro tipos de dengue que se llaman seriotipos, que cualquiera de estos puede dar el dengue. El primero es el DEMB1, el DEMB2, el DEMB3 y el 4. Todos estos te pueden causar el mismo comportamiento y la misma sintomatología y no hay ningún exclusivo, nada más que va dependiendo de la variante y de la mutación que se va dando. Y bueno, aquí les presento al mosquito, al Aedes aegypti. Si se dan cuenta, es pinto, tiene rayas como de tigre y algunas manchitas color blancas. El dengue se va a clasificar según la OMS en dos tipos, en fiebre del dengue y en fiebre por dengue con manifestaciones hemorrágicas, que bueno, este es el dengue que llega a ser más grave y más adelante les vamos a explicar el por qué. Después tenemos al Zika, que igual es una enfermedad vírica transmitida por el mismo vector del dengue. De hecho, la apariencia clínica va a ser muy similar a la del dengue, nada más que la diferencia del Zika con el dengue es que la sintomatología llega a ser menor. Y bueno, de 1 a cada 4 pacientes llegan a desarrollar síntomas.
3 de ellos llegan a ser asintomáticos y solo uno de ellos llega a presentarlo. Y bueno, quien llega a presentar estos síntomas usualmente llegan a ser síntomas muy leves y se presentan en el día 2 al día 7. Y bueno, si se dan cuenta, ese mismo mosquito, nada más que este mosquito podemos observar que ya está cargado de sangre y ya esta sangre pues es la que va a ir a picar a otra persona y así es como va a contagiar a otra persona. ¿Se dan cuenta? Igual el mosquito llega a tener sus manchitas blancas como atigreadas. Después tenemos, por último, a la chikungunya. La chikungunya es igual una enfermedad viral que igual se transmite por la picadura de este mosquito. Y bueno, en este caso van a estar implicados dos tipos de zancudos, de mosquitos, que va a ser el Aedes aegypti, que es el mismo que el del dengue y que el del Zika, y el Aedes albopictus, que llegan a ser muy similares. Lo único que se diferencia es que en vez de tener rayas blancas, este tiene rayas negras, que a simple vista nosotros no lo podemos ver, tienen que ser observados a un microscopio y entonces pues no los podemos identificar, pero cabe aclarar que cualquiera de estos mosquitos te va a dar cualquiera de estas 3 enfermedades, siempre y cuando pique a una persona que ya está infectada. Los síntomas, en este caso, en la chikungunya, se llega a aparecer normalmente en el día 4 al día 8, pero pues no cabe extensas que dentro del el periodo viral de la chikungunya se llega a desarrollar síntomas en el día 2 al día 12. Las complicaciones graves son muy poco frecuentes, de hecho son casi nulas, pero a pacientes mayores que tienen comorbilidades les puede llegar a provocar la muerte. Y bueno, esta enfermedad es diferente a las otras por una sola cosa, que es que solo podemos adquirir chikungunya una vez en la vida. ¿Y esto por qué? Bueno, la chikungunya nos da como este valor de tener anticuerpos, esta protección, y al adquirirlos, pues se va a encargar de proteger a las personas, bueno, el cuerpo se va a encargar de protegernos de esta enfermedad, y entonces podemos decir, la literatura habla que tenemos inmunidad a la chikungunya de por vida después de que te dé una vez. Y aquí tenemos al mosquito, al Aedes albopictus, que si se dan cuenta, como les había mencionado, nada más tiene rayitas y manchitas negras. Es casi similar al Aedes aegypti. Continuando, tenemos los síntomas. En este caso, primero vamos con los síntomas del dengue. Nos vamos a la imagen donde nos dice que el cuadro clínico se va a presentar un fuerte dolor en articulaciones, un fuerte dolor muscular, sarpullido, que en este caso son los puntos rojos en la piel, también se puede llamar exantema petequial, vómitos o dolor abdominal, dolor de cabeza, y es característico que el dolor es de detrás de los ojos, y fiebre, la cual va a ser una fiebre elevada, de un inicio agudo y va a ser continua durante 3 o más días. Otros síntomas que se pueden presentar pueden ser el sangrado de la nariz, el sangrado de las encías y la prueba de torniquete positivo. La cual es una prueba que se realiza con el manguito con el que se toma la presión. Este se coloca durante 5 minutos, pasados los 5 minutos se retira y después de eso en un área de 1 pulgada, si hay más el estado de alterado, manifestaciones de choque y disfunciones. ¿Le pasas más, por favor? También tenemos síntomas para saber si el paciente está evolucionando mal. Tenemos un dolor abdominal intenso, el vómito que activan cosas, por ejemplo, agradros, datos clínicos de acumulación de líquido y las alteraciones neurológicas. En este caso podría ser inquietud o también cansancio. Finalmente, aumento del hematocrito. ¿Le pasa?
Sí, Kat, ya está, no sé si lo logras ver. Creo que no lo veo. Bueno, pero ya se vio. También tenemos síntomas del dengue grave, que en resumen van a ser 3 manifestaciones: de fuga plasmática, la hemorragia grave y la afección orgánica grave. En cuanto a las manifestaciones de fuga plasmática, tenemos el síndrome de choque. Y las manifestaciones que se van a presentar va a ser, por ejemplo, elevado o un aumento progresivo del mismo. Y la acumulación de líquidos, que se puede presentar como insuficiencia respiratoria aguda o un derrame pleural. Luego tenemos una hemorragia grave, como lo que les decía, un sangrado del tubo digestivo, y la afección orgánica grave, la cual, si la afección es en hígado, se va a presentar como la ictericia y también la insuficiencia hepática aguda. Si presenta una afección, inquietud, crisis convulsivas y hasta coma. Y finalmente, si se presenta una afección cardíaca, se puede manifestar como insuficiencia renal aguda. Creo que no me cambia. Ya. Los síntomas del Zika. Estos síntomas van a aparecer de 3 a 12 días después de la picadura y van a durar de 2 a 7 días. Se va a presentar dolor de cabeza, ese sarpullido, la diferencia es que va a iniciar en cara y luego se va a extender al resto del cuerpo. Se va a dolor en las articulaciones. Aquí la diferencia es y va a haber que va a ser los ojos o la conjuntivitis que no tenga pus. Cambia. Pero bueno, terminamos. En cuanto a los síntomas de la chikungunya, van a durar de 3 a 10 días. Se va a presentar dolor de cabeza, fiebre, la cual va a ser elevada y de un inicio súbito, va a ser de más de 39 centígrados, va a haber dolor muscular, dolor articular, náuseas, vómito, el eritema o el sarpullido, este va a ser predominantemente en tórax, y la inflamación de las articulaciones. Bien, ahora pasemos a lo que son los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo a contraer la enfermedad, se va a dividir en dos grupos, en los grandes factores y en microfactores. Aquí en la parte de los grandes factores, vamos a tener que como factor de riesgo está el calentamiento global, ya que el calentamiento global va a generar cambios en el clima o cambios en el ambiente. Y aquí en los cambios donde son más propicios a que se generen la formación de más mosquitos es con un ambiente húmedo, también en temporadas de lluvias y de huracanes. Se ha visto que cuando hay crecimiento poblacional en cierta zona y la enfermedad está endémica, hay mayor casos de enfermedades en ciertas regiones. Y más cuando hay lluvia y cuando hay huracanes, es cuando más se ha visto. También la falta de servicios básicos como agua, luz y gas han sido factores para que la enfermedad se propague hacia otras personas. Los hábitos de mala higiene y acumulación de agua residual, como es en el caso de acumulación de agua sucia dentro de los tinacos o acumulación de estanques o de charcos. Aquí como se demuestra en las imágenes que están a la derecha superiormente, es un foco para la producción de estos mosquitos y que ellos sean los vectores hacia esa enfermedad de Zika, chikungunya y dengue. También
cuando no se fomenta la prevención de mosquitos, que más adelante lo vamos a ver, es cuando igual la enfermedad está propicia hacia las personas. Dentro de los microfactores debe tener el mosquito, la presencia del virus dentro de ellos, que los mosquitos estén propagando la enfermedad hacia las personas. Y cuando hay un número mayor de personas en una zona, como ya lo dije, es también parte de los microfactores. Y también se ha visto que ciertos mosquitos tienen resistencia a insecticidas, que pues esta parte es de alerta, ya que como tienen una resistencia mayor hacia ciertos insecticidas, no podemos erradicarlos con totalidad, y pues a consecuencia de esto, pues los mosquitos siguen infectando a las personas. Dentro de otros factores de riesgo que también estuve investigando, es que para desarrollar la enfermedad, ya sea de dengue o de Zika, se ha visto que niños menores de 6 años han sido propicios a desarrollar más rápidamente la enfermedad, o ser un centro focal, al igual que en las personas mayores a 60 años. Entonces estos dos extremos de la vida son los más propicios a que se desarrolle la enfermedad. Bien, ahora vamos a pasar a lo que tiene que ver con las medidas de prevención. Primero vamos a hablar sobre la prevención del dengue y del chikungunya. Y pues en esto cabe aclarar que todo caso sospechoso, ya sea de dengue o de chikungunya, pues debe de ser notificado a la autoridad sanitaria. Se debe de llevar un control acerca de esto. Y en cuanto a las estrategias de prevención, pues se describen muchísimas. Dentro de las que más se debe de recalcar, pues es hacer énfasis en cuanto a estrategias educativas. Es decir, que pues se den este tipo de medidas tanto en escuelas, ya sea primarias, secundarias, o también en aquellos planteles donde pues esté más expuesto a estos mosquitos. También pues hay que tener en cuenta la participación comunitaria. Es decir, se debe de tener pues participación por parte de todas las personas que sean de la comunidad para poder llevar a cabo bien todas estas medidas de prevención. Y bueno, ya teniendo en cuenta los factores de riesgo que había mencionado anteriormente mi compañero Alexis, pues podemos entender que hay muchas medidas de prevención acerca del dengue y del chikungunya, donde pues se habla de no acumular basura. ¿Cuántas veces no hemos visto que de repente se dejan las bolsas de basura en la esquina o en el poste y se dejan ahí durante mucho tiempo porque el camión de la basura pasa hasta unas cuantas horas después o hasta en la noche? Entonces, pues eso también termina formando un sitio en donde se pueden acumular los mosquitos y se puede hacer un criadero. Entonces, pues una de esas medidas es no acumular basura, no acumular también agua en contenedores, lavar constantemente contenedores de agua, ya sea tinacos, por ejemplo. Y pues de igual forma lo podemos ver aquí en el esquema que ustedes tienen en la parte de abajo de la derecha, que lo explica de una forma más sencilla, que en este caso pues si no hay criaderos, no habrá larvas. Al no haber larvas, no habrá mosquitos. Y si no tenemos mosquitos, pues como resultado no habrá ni dengue ni chikungunya. Es decir, estas medidas de prevención son muy importantes para poder evitar estas enfermedades. La siguiente, por favor. Bien, ahora pasamos a la prevención del Zika. En cuanto a la prevención del Zika, pues es muy importante mencionar que no existen vacunas ni medicamentos para prevenir el Zika. ¿Esto por qué lo mencionamos? Bueno, porque en el caso del dengue, pues en la actualidad ya se conoce que hay una vacuna y que ha sido aprobada en México desde el año 2015 como una forma de prevención para el dengue. Esta vacuna pues igual se puede solicitar en un sitio de atención de salud y se aplica sobre todo a las personas que entran en un rango de edad entre 9 a 45 años. Entonces, pues esto, en el caso del Zika, no existe ni vacuna ni medicamentos que puedan prevenir esta enfermedad. Por lo tanto, las medidas de prevención se enfocan sobre todo en el control de los vectores, lo que les había mencionado anteriormente.
el no acumular basura, el tampoco acumular zonas en donde haya mucha agua y se pueda generar un foco de infección. También, pues en el Zika, como hay muchas vías de transmisión, pues es importante mencionar que otras estrategias de prevención son el usar condón para evitar la transmisión sexual, tomar precauciones con la sangre que se transfunde y evitar la alimentación de pecho materna en caso de que se sospeche que la madre tenga Zika. Y pues también recalcar que estos mosquitos son muy domésticos. Muchas veces pensamos que nada más se dan en ciertas zonas o que se pueden encontrar únicamente en los basureros, pero no, realmente estos mosquitos son domésticos, son en lugares de casa. Y por esto también es importante poner o colocar telas de mosquitero tanto en las puertas como en las ventanas del hogar. Además, pues para evitar la picadura del mosquito hay otras recomendaciones como son las de utilizar camisas de manga larga, pantalones y sombreros, también usar repelentes que sean recomendados y de igual forma pues que al dormir se protejan con mosquiteros, tanto las ventanas como las puertas del hogar. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos con el diagnóstico. ¿Cómo es que nosotros podemos saber si es que tenemos dengue, zika o chikungunya? Pues principalmente se va a identificar por el cuadro clínico que va a presentar, es decir, sabemos que en el dengue lo importante, aparte de la fiebre, en el estado hemorrágico podemos encontrar que puede haber petequias y también una severa, un severo sangrado, lo cual va a indicar que es grave esta enfermedad y que tienes que visitar a tu médico y de preferencia estar en un hospital de segundo o tercer nivel, con el fin de que te den una atención adecuada o que tú necesites. Sin embargo, ¿cómo es que podemos detectar el dengue en su etapa, podría decirse, temprana? Vamos a encontrar en ese recuadro que existen varios estudios. El primero se puede encontrar que es identificar el NC1 pues específico de este tipo de virus, del dengue, el cual se va a encontrar dentro de los primeros 5 días de haber iniciado la fiebre, es decir, nosotros tomamos una muestra de sangre y se puede encontrar esta característica primordial de lo que es el virus y así poder dar un diagnóstico. Posteriormente podemos encontrar también que después de 3 días del inicio de la sintomatología se puede determinar un IgG con el método de ELISA. Igual te van a tomar una prueba de sangre y van a hacer un recuento sobre los anticuerpos que tienes IgG dentro de tu organismo contra este tipo de virus. Así va a poder dar un diagnóstico. Si bien no es certero, ya que evidentemente IgG o su recuento de IgG puede variar, puede también ser un factor importante para determinar la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Si se dan cuenta, si recordamos lo que es IgG e IgM, retomando lo que fue en COVID, podemos decir que IgG son los anticuerpos que tú adquieres al haber cursado con esa enfermedad o tenerla. Por lo tanto, tus anticuerpos recuerdan la enfermedad y hay pues se podría decir, hay una memoria de que existió esa enfermedad en tu organismo. En diferente instancia que se encuentra el IgM, el cual puede, en el caso de dengue, diagnosticarse 4 o 5 días iniciada la fiebre, igual por método ELISA. ¿Y esto qué quiere decir? IgM podemos relacionarlo, la M, con momento. Esto quiere decir que son anticuerpos del momento. Por lo tanto, va a decirnos que la enfermedad está cursando pues en su momento, vaya la redundancia. También podemos encontrar que estas dos pruebas pueden salir negativas, incluso las 3. ¿Esto qué quiere indicar? Que debemos encontrar diagnósticos diferenciales entre Zika y chikungunya. Y esto posteriormente podemos encontrarlo con una prueba posterior a 6 días de haber iniciado la fiebre, igual con IgM, para una vez más hacer un recuento sobre el nivel de anticuerpos IgM, así como también una determinación de la cantidad de IgG por ELISA. Por otro lado, podemos encontrar lo que es la PCR, que es
a nivel celular y podemos encontrar lo que es las características del virus. Y podemos encontrar la relación del dengue, del Zika o chikungunya. Si podemos ver en el recuadro, se encuentra en los tres el estudio de PCR, ya que este está enfocado a determinar la secuencia viral de la patología. Y finalmente en dengue podemos encontrar la inmunofluorescencia. ¿Eso qué quiere decir? Que al igual que como se había comentado en IgM e IgG, van a poner, se podría decir, una tinta fluorescente en estos tipos de anticuerpos con la intención de facilitar el recuento de los mismos y así poder ser más fácil de identificar los anticuerpos que van enfocados a dengue. Pasamos ahora del lado derecho, podemos encontrar lo que es Zika y chikungunya. Se encuentran prácticamente los mismos estudios, sin embargo podemos agregar lo que es el NAT. ¿Qué significa esto? Es una prueba de amplificación de ácido nucleico. Y esto es lo mismo, se encuentra con la intención de identificar la secuencia del ARN viral e identificar qué tipo de secuencia estamos hablando, si es Zika, chikungunya o dengue. Recordemos que todos tenemos una información genética pues diferente y eso es lo que caracteriza e identifica cada una de las enfermedades. Siguiente, por favor. Ahora bien, el tratamiento. Si habitualmente, pues estas enfermedades son, pues, entre comillas, poco peligrosas, podría decirse, ya que el tratamiento se enfoca en lo que es el reposo y el cuidado de la fiebre, con la intención de evitar la amplificación y, pues, la intensidad o el riesgo de estos síntomas. En el caso del dengue podemos tener dos esquemas, ya que este sí tiene una alta probabilidad de evolucionar a una enfermedad de alto riesgo, perdón. El grupo A vamos a encontrar que solamente se encuentran la fiebre y manifestaciones generales. En ese tipo de grupo podemos encontrar que es un tratamiento sintomático, es decir, como si tú tuvieras gripa, lo único que necesitas es tener reposo y mantener una buena hidratación, ya que por la misma fiebre que tienes, te vas a deshidratar y necesitas reponer esos electrolitos. Sin embargo, podemos también recetar lo que es acetaminofén, que no es otra cosa más que el paracetamol, con el fin de reducir igual lo que es la fiebre y el dolor, se podría decir. Finalmente encontramos tres grupos posteriores enfocados al segundo nivel, que son grupo B, petequias o sangrado, el grupo C, que son signos de alarma, como los podemos ver en el recuadro, y el grupo D, que es un choque por dengue, que es el principal síntoma o hallazgo que queremos evitar. Y con el fin de esto tenemos que llevar un tratamiento en segundo e incluso tercer nivel. ¿Y esto qué quiere decir? Mantener un volumen mediante cristaloides y cuidar sangrados. ¿Esto qué quiere decir? Que te van a poner líquidos vía intravenosa con el fin de que se mantenga estable tu organismo. Entre otras cosas, te pueden dar medicamentos y de acuerdo a lo que indique el médico que te está atendiendo. Por otro lado, el Zika y chikungunya no tienen padecimientos tan graves, por lo tanto se pueden dar de tratamiento, lo mismo un reposo, un cuidado de la fiebre y dar antiinflamatorios y analgésicos, que no quiere decir otra cosa más que igual dar un paracetamol. Si el caso es muy severo, es decir, si el paciente no soporta pues el dolor o está muy inflamado o su fiebre no baja, podemos darle AINES. ¿Esto qué quiere decir? Que es otro tipo de medicamentos que ayuda a reducir lo que es la fiebre, la inflamación y el dolor. Sin embargo, esto es importante que esté bien detectado que sea Zika o chikungunya, ya que no son compatibles para el tratamiento de dengue, ya que este tipo de medicamentos puede exacerbar el cuadro clínico y los síntomas en dengue. Por lo tanto, es muy relativo que se utilicen y es preferible utilizar un paracetamol, que es como lo habitual. Y bueno, pues ahí están nuestras referencias de esta plática. Si tienen alguna duda o pregunta, nos gustaría que nos
dijeran por el chat. Bueno, creo que no hay ninguna. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Esperamos que estén con nosotros en nuestra siguiente sesión y nos vemos hasta la próxima. Que pasen una linda noche.